por qué nosotros desde PA Madrid hablamos siempre de la agenda política? Porque son los que nos van a dar soluciones o complicar la vida. Por eso arrancamos, ahora hablaremos, con esa presencia de fondo de los dos leones del Congreso, David y Berarde, que cada vez que vamos por allí o cada vez que nos vemos, comprendemos mejor esa mirada cruzada del acojone que deben tener, la sorpresa de lo que conocen, escuchan, sin ningún tipo de solución. Y quizá porque además escuchan más de lo que el resto de los ciudadanos podemos y conocen de esas cuestiones que en los pasillos se trajinan, por un lado los partidos del poder y por otro lado el resto de los grupos políticos. Y nosotros por partidos del poder entendemos dos fundamentalmente, que son el Partido Socialista y el Partido Popular, que habiendo tenido la oportunidad de hacer que las cosas fueran como en Europa querían y creían que debieran de ser, nos han tenido hasta el día de la fecha al margen de esa realidad, que no es exactamente lo que nos han contado la realidad europea, pero bueno, para lo que es la realidad de los españoles está muy lejos de lo que tenemos, sufrimos o conocemos. A efectos de poner en común, vamos a hacer un ajuste del horario de sesiones, de manera que podamos intercalar la que iba a ir allí entre esta y la siguiente, mientras va llegando la gente que sabemos que va a acabar llenando todo esto, pero que, bueno, pues no es precisamente un colectivo que pueda estar todas las horas, todo un día, tal y cual, sino que va llegando como todos los días que nos vemos en Madrid, que empezamos a las 5 de la tarde, podemos empezar 30 y acabar siempre del orden de 60, cuando no 70 y tal. Esa manera de ir llenándose de contenido, mientras podemos ir hablando de algo que no está tampoco ajustado al epígrafe que había en el calendario, en lo que se ha remitido, pero tiene que ver con todo ello. Nosotros no nos hayamos planteado un análisis de cláusulas abusivas, sino que lo que vamos a plantear es una solución a las consecuencias de las cláusulas abusivas dentro de lo que es el momento actual, con un poco de perspectiva de lo que ha venido aconteciendo. A ver si soy capaz de darle la pantalla completa. Abajo, al lado del 65%. F5. Joder, cómo me gustaría ser ingeniero. Bueno, pues ya tenemos ahí a David y Berarde. Y este cuadrito es un cuadrito que utilizamos con los ajustes necesarios, hace ya más de 3 años, con las fuerzas que tienen que tomar nota de lo que se les dice y buscar soluciones. Oiga, en España ha habido, desde el año 2007 y hasta el primer trimestre del 2019, 841.000 ejecuciones hipotecarias. Luego Miguel, en su planteamiento, que tampoco va a ser alrededor de la responsabilidad hipotecaria, aunque lo trate, sino sobre el por qué todas esas 841.000 ejecuciones hipotecarias son nulas. Todas, sin exclusión. Esa distribución en el primer cuadro por comunidades autónomas deja claro que no es un problema ajeno a ninguna parte del territorio nacional, pero deja muy claro dónde la problemática incide, puesta en relación con la población de cada territorio, ¿no?
Cataluña es especialmente significativa respecto de lo que son las ejecuciones hipotecarias. En el 2014, espera que pierdo la línea, teníais allí 17.035 ejecuciones hipotecarias. En el 2014 se nos decía, por parte de un representante de los poderes fácticos sociales, la pareja de Ada Colau, que ya no había que hablar de hipotecas, de ejecuciones hipotecarias, que había que hablar de alquiler. En el 2014, para sorpresa de todos nosotros, la evolución tanto en Cataluña como en Madrid como en el resto es la que es. La totalidad en Cataluña 160.654, en Madrid la que tenemos, en el resto las que veis ahí. Y la distribución de la evolución de las ejecuciones por trimestres. El cuadrito de abajo es una proyección de elaboración propia nuestra a partir de la consideración del porcentaje que hay en las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística respecto de las ejecuciones hipotecarias en sus publicaciones trimestrales. Ese porcentaje que aparece ahí, 30%, es la media que hemos venido estudiando, o sea, considerando a partir del análisis de las series de los años en los que se ha publicado esa estadística, que es desde el año 2014. Entonces, la media es que en la vivienda habitual el 30% de las ejecuciones hipotecarias son viviendas habituales, el 8% son otras viviendas. Viviendas de personas jurídicas, 168.212, ese 20% tienen una parte de viviendas útiles, pero la mayor parte son lo que serían las viviendas que estarían en fase de promoción y desarrollo. Solares el 4%, otras urbanas 33% y fincas rústicas 5%. Ese 33% de otras fincas urbanas es un porcentaje dramático, porque es el que hace referencia a las ejecuciones hipotecarias que tienen que ver con fábricas, con industrias, con locales comerciales, con naves industriales, es decir, aquello que se ha ido al traste y que generaba empleo y que ya no va a generarlo. La evolución de las ejecuciones hipotecarias se ha visto en la cuantía mermada y mediáticamente muy explotado el asunto en cuanto a que han bajado las ejecuciones hipotecarias, ya son menos. Claro, las ejecuciones hipotecarias tienen un carácter acumulativo hasta el punto de las que configuran esa cifra de las 836.000. Pero hay una cuestión que ha taponado la parte que tiene que ver con el drama que luego se resolvía, y se sigue resolviendo desgraciadamente, con el tema de los desahucios. Es el parche legal del Código de Buenas Prácticas que se puso en funcionamiento en el año 2012 y que ha tenido esas evoluciones respecto de, por un lado, las entidades que se adscriben, que más o menos al final ha quedado reducido a 93 que superviven. Ahí tiene la solicitud de las rechazadas. Bueno, al final las reestructuraciones quedan en 44.581 reestructuraciones de deuda. Esto significa que son familias que han tenido la bombona de oxígeno para poder respirar, pagando una cuantía mínima respecto de la deuda que tenían y tal, y les ha permitido aguantar 5 años. Pero los que firmaron en el 2012 se les acababan en el 2017, eran una pequeña cantidad. Los del 2014, 2013 en el 2018, eran unos poquitos más, unos miles más. Eso se ha ido incrementando y ahí tenemos una bolsa ahora. Curiosamente, con el gobierno de Sánchez, don Pedro, se ha cerrado la información respecto de la evolución del Código de Buenas Prácticas. El 13º informe del Ministerio de Economía respecto del Código de Buenas Prácticas no se ha llevado a cabo, ha aparecido hasta el 12. Con lo cual, el segundo semestre del 2018 no lo sabemos en qué cuantías están, pero podemos estimar que ha tenido una evolución parecida al otro trimestre. Es decir, si en el 2017 en el primero había 3.447, 2.200, 2.199, vamos a poner que sean como unos 1.600, 1.700 más.
estamos hablando de cuestiones que configuran problemáticas que no tienen solución al día de la fecha. Y esta es la previa a las propuestas de solución que tenemos planteadas. Todo esto se da en un contexto de realidad socioeconómica que no es la realidad mediática, es la realidad que los ciudadanos viven, consideran y manifiestan cuando se les pregunta. ¿Y quién les pregunta a los ciudadanos de este país? Pues el Centro de Investigaciones Sociológicas, todos los meses. Los estudios del CIS no son en absoluto vulnerables o criticables, o sea, si no tienen una sola fisura, haya gobernado, quien haya gobernado haya estado al frente del CIS, uno nombrado por el PP o alguien nombrado por el PSOE. Se da la paradoja de que en este último tramo, a la vista de las críticas que se suscitaron con el tema del análisis del barómetro respecto de la situación política, el perverso y excelentísimo catedrático don José Félix Tezano, director del Centro de Investigaciones Sociológicas, encargó el último análisis al que fue anterior presidente del CIS, que había sido nombrado por el PP, un matemático de la Universidad de Murcia, que dijo, toma tú, tal. Y al final han salido las proyecciones de los últimos barómetros que, claro, ya ha callado a los infames responsables de algunos partidos políticos que no tienen ningún tipo de pudor a la hora de criticar cuestiones que tienen realmente rango científico, que son realmente importantes por todos los contenidos que en ellos hay, que muchas veces son muy pocos conocidos. El último barómetro, el último estudio del CIS, todavía no hemos tenido acceso a él, se ha publicado, pero el penúltimo, que fue de junio, hay un importante estudio respecto del tema de la vivienda, aunque con unas carencias que entendemos habría que tener en consideración y no criticar, pero sí ver de estudiar de otra manera, porque está todo, casi todo referido al tema del alquiler. La realidad para la ciudadanía en cuanto a la situación económica es esa que hay ahí. Ha habido un ligero repunte en el 2019, pero la considera muy buena, un 0.2, buena el 7,4, regular 48, mala el 31 y muy mala el 12. Ya veis cómo estaban en los años anteriores, en la punta de la crisis del 2014 las cifras, pero lo cierto es que esos datos lo que demuestran es lo que realmente conocemos directamente nosotros aquí, es decir, de todos los casos que tenemos nosotros aquí recogidos y vistos en los últimos 7 años, prácticamente nadie ha repuntado, ninguna familia de las que pasan por aquí ha repuntado su situación económica. Ni compañeros que tenían el perfil previo de empresarios con más de 100 trabajadores a su cargo, empiezan a respirar, es decir, respirar a nivel familiar. Pero aquello de los 200 trabajadores, otros que teníamos 5, 6, 7 inhabilitados, autónomos que bajo mínimo sobreviviendo, y los que han perdido el trabajo por cuenta ajena que tenían, pues nosotros, de nuestra muestra, de nuestra realidad, hemos llegado a la conclusión de que, y así lo manifestamos, somos una muestra estadística cuantitativa y cualitativa que no tiene ningún tipo de discusión porque se conforma por alusión, la gente va llegando, incorpora su propia realidad y con ello se configura una masa, una crítica de la que puede sacar muchas conclusiones. Las conclusiones que hemos ido sacando a lo largo del tiempo respecto de todo esto de cara a la problemática que nos afecta y en base al empoderamiento como principio de funcionamiento no de la paz, sino de cualquier organización medianamente seria de cara a defender derechos ciudadanos, es una serie de 10 cuestiones. Coincide también con los 10 puntos, parte de ellos están recogidos ahí. Nosotros estas 10 cuestiones las tenemos sistematizadas, presentadas y discutidas y reiteradas ante el Congreso de Diputados, es decir,
Daoiz y Velarde, los dos leones de bronce, nos han visto delante del Congreso unas cuantas veces, y nos han visto pasar por el registro, por la puerta hasta el registro, para entregar propuestas de modificación de leyes respecto de esas 10 cuestiones, que entendemos abarcan prácticamente la totalidad de la problemática que nos afecta. Nosotros decimos que tenemos nuestras razones, y esas razones están argumentadas en esas 10 cuestiones, pero que no queremos tener la razón. La razón será la resultante de que todo lo que nos digan que tenemos que corregir. Pero de momento nadie nos ha venido a poner una pega a las cuestiones que hemos presentado, sino que hemos obtenido el silencio por respuesta. El silencio y el asentimiento respecto de lo que se les planteaba. Porque cuando hemos planteado que el agujero de la banca no eran 60.000 millones, sino que superaba los 470.000 más todas las cifras derivadas de acogidas en los créditos fiscales escondidos en los DTA, pues superaba ampliamente los 500.000 millones. La respuesta del responsable de Economía en el Congreso de Diputados en ese momento era: ¿y si solo fuera eso? Y si solo fuera eso, pues claro, había que decirle por fuerza, y entonces, ¿de qué coño estáis hablando? ¿Qué estáis haciendo? Tal. Esa misma persona nos pedía ayuda para en la discusión de la modificación de la regulación de la ley de regulación del contrato inmobiliario. Todo eso luego no se sustanció nada porque hay ya un problema. Y el problema está en que la respuesta a lo que hemos ido planteando, yo no voy a ponerme a leer lo que está ahí. Esto está expuesto para que esta exposición luego la recibís, porque se ve bien. Es la suma sintética de lo que hay planteado y que ahora conformará un documento con una redacción adecuada que entregaremos el 18 de julio en la sede del Partido Socialista, que es donde sienta sus reales el que quiere ser presidente de gobierno y que ya conoce esta problemática, pero se la tenemos que volver a plantear actualizada. ¿Por dónde hemos planteado nosotros la solución a toda esta problemática? Por la adecuación de la deuda. Adecuación de la deuda, porque las deudas se pueden discutir en su cuantía, en su conformación y en su reclamación. Entonces, como se recoge en los 10 puntos, en esas dos líneas, esto es parte del documento en el que hicimos esta representación el 17 de noviembre de 2017, luego reiterado. Lo pagado, puesto en relación con el valor de la vivienda. ¿En qué punto? En el punto en el que la vivienda, en la crisis que provocaron, tuviera el menor de los valores. Eso puesto en relación con el valor, puesto en relación con lo pagado, nos daría un saldo a favor o en contra de la familia. Ese saldo, de salir negativo para la familia, marcaría lo que habría que pagar. ¿Cómo? En función de las rentas económicas familiares. ¿Eso qué nos da? El tema que queda por aclarar. El tiempo en el que habría que devolver todo eso. ¿A qué tipo? Al tipo más bajo de los que se puedan haber valorado en ese tiempo. Y está negativo, le digo. Este planteamiento sirvió de base para una propuesta que aparece luego en otros apartados, tomada por el gobierno de Rajoy. Y cuando planteamos esto la primera vez, el propio Partido Popular no el Partido Popular, las dos personas interlocutoras, Paniagua y Zorita, nos apuntaban: eso tiene todo el sentido, pero tendríais que fijar el punto en el que se marca el valor con el que hay que poner en relación lo pagado. Vale, esa es una cuestión que había que pensar la propuesta, de tenerse en consideración, resolverse
en un nivel técnico de carácter de comisión o de expertos para ajustar, porque luego yo tengo la cuestión, es decir, las rentas familiares, es decir, si sale esa comparativa, salen 20.000 a tener que devolver, a tener que pagar, perdón. No es lo mismo pagar 20.000 a uno que tiene una renta de 456 euros y cargas familiares que uno que tiene 1.200 no tiene cargas familiares o tiene cargas familiares. Es decir, ahí viene una complejidad que somos conscientes de ella, pero que la dejamos apuntada y dijimos, nosotros no tenemos esa clave, pero sabemos que es clave para poder dar solución a esto. Ni uno solo de los partidos políticos con los que nos hemos reunido nos ha discutido el planteamiento. Ni uno solo. Ni el Partido Popular. Ni Ciudadanos en el momento en el que era más fácil hablar con ellos. Es más, Ciudadanos utilizó el más grosero de los lenguajes a la hora de calificar a las entidades financieras responsables de la crisis. Una cosa absolutamente enorme. Claro, esas son las cosas que se pueden decir y tal. Luego vienen los hechos. Los hechos son sus programas electorales. Y ahí es donde tenemos el problema todos y cada uno de nosotros. Adecuación de la deuda a la situación económica sobrevenida para liquidar lo que proceda a liquidar en función de la renta familiar. La justificación que está en las líneas anteriores está basada en una cuestión que es la rebus sic stantibus, es decir, algo que está en los principios legales de nuestra legislación y que tiene un largo recorrido histórico a la hora de solucionar problemas críticos con la deuda en poblaciones como es el caso en el que nos encontramos en España. El Código de Buenas Prácticas lo he referido antes. El Código de Buenas Prácticas ha dejado una situación en la que cuando acaba el periodo se enfrentan las familias a una realidad que ya en su día, cuando se aprobó, nosotros valorábamos y discutíamos. Es decir, aceptar el Código de Buenas Prácticas puede tener una cuestión negativa, que era el tema de la consolidación de la cifra de la deuda. Pero dijimos, dentro de 5 años volvemos a discutir el asunto. Se discute la deuda y se ve qué ha pasado dentro. Cuando en el 2012 sale esto, claro, el panorama que nosotros afrontábamos era absolutamente complicado. El día a día eran los lanzamientos y tal, pero la realidad, y luego cuando venga Julio Rodríguez le recordaré una cuestión que compartimos en el año 2010, es que las familias que se acogían a esto podían respirar, pero sabíamos que iban a ser muy poquitas, que el grueso de los autónomos, de los pequeños empresarios y de las familias desinformadas no iban a tener ni siquiera posibilidad de aproximarse a este Panse que por otra parte, a pesar de haberse acogido inicialmente 100 y pico entidades financieras, no ofrecían cual estaba regulado. Es decir, la entidad financiera se comprometía a ofrecer el Código de Buenas Prácticas en el momento en el que las alertas respecto de las posibilidades financieras de la familia saltaran. Y esas saltan mucho antes de que tengas un problema de impago. Antes de que tengas un problema de impago, al banco ya le saltan las alertas. Es más, como ya hemos dicho y reiterado, es decir, un altísimo porcentaje de las hipotecas que se concedieron, las concedieron sabiendo que no se iban a poder pagar y sabiendo cuándo iban a dejar de pagar y sabiendo las consecuencias que iban a haber para esas familias y la ventaja que los bancos iban a tener a la hora de hacer cumplir de la manera que sabían que podían hacer cumplir una legislación hecha a medida y al margen de la realidad legal europea. ¿Cuál es la propuesta que se hace respecto del tema del Código de Buenas Prácticas? La misma que la anterior. Cuando llega el momento de discutir la deuda y adecuar la situación económica en función de lo pagado, incluyendo lo pagado, lo que se ha pagado en esos 5 años, por poco que haya sido la cantidad, al final es una cantidad que también se ha abonado. Dice el último párrafo, dice, otra alternativa sería la ampliación del periodo de acogimiento a la moratoria establecida en el Código de Buenas Prácticas por otros 5 años en la persistencia de las circunstancias económicas de las familias afectadas. Ya hemos conocido casos en los que el banco ha ofrecido, aunque luego no se ha consolidado, el ampliar otros 5 años. Sabéis que el Código de Buenas Prácticas tiene una serie de circunstancias por las cuales la familia se puede acoger. Siempre hablamos de familia porque el autónomo tiene familia, el pequeño empresario tiene familia, tiene cruzada así.
pero a lo mejor el que ha suscrito a la deuda pues no lo hacía inicialmente para la compra de una vivienda, sino que implicaba la vivienda. Entonces, familias para comprar una vivienda, familias para poder sobrevivir, que implican su patrimonio en la economía, en la generación de la economía familiar, sean autónomos o pequeños empresarios. Ha habido algunas ofertas de un año, ampliar, tal. Bueno, lo cierto es que hay muy poca información de cuál es la manera en la que se está solventando el final de estos periodos de acogimiento al Código de Buenas Prácticas. Condonación de deudas. En el año 2012, 13, 14 la gente se podía pelear y defender de mala manera. Daban la dación en pago y les quedaba deuda. En el 2013-2014 a unos les quedaban deuda, a otros no. Hoy vivimos una especie como de aluvión de casos en los que les empiezan a reclamar a las familias deudas que les quedan en el año de la polca. Realidades que han comprado esas deudas y que vuelven a la carga por diferentes caminos agobiando y presionando a las familias. También es cierto que hay iniciativas ya bastante conceptualmente de reclamaciones legales, no la llamada telefónica, usted tiene una deuda que hemos comprado, tal. Estamos hablando de la problemática de las más grave, que es la de las reclamaciones legales a familias que además están en una situación no de precariedad, sino de superprecariedad. ¿Qué pedimos? Que por ley se condonen y se liquiden esas deudas. Esto, como para casi todo lo que viene a continuación y lo anterior, solo tiene una cuestión básica necesaria: voluntad política. Nada de lo que aquí estamos planteando deja de ser posible hacerlo si hubiera voluntad política, si hubiera disposición a resolver esta situación que es, por más que la oculten los medios, absolutamente insalvable, real. Es decir, sabéis que hay un apartado, una realidad, que es la de las familias que en situación de exclusión social, después de haber perdido la propiedad, quedaron amparadas en lo que hemos entendido como moratoria de manera coloquial, ¿no? Se modifica la ley, la 1/2013, periódicamente, se amplía, se modifica y ahora llega hasta el 2020. En septiembre de 2016 había 26.000 casi familias acogidas a la moratoria. En diciembre del 2016 nosotros metimos en el Congreso de Diputados una petición de ampliación de la moratoria hasta el 2020, incluyéndose también ahí algunas modificaciones en cuanto a las circunstancias y la ampliación no de los hijos menores de 3 años, sino de los menores, de 18 años. Y sabéis, sería discutible los mayores de 18 años que, viviendo por cuenta de las familias, estando matriculados, estudiando, pudieran tener o debieran tener la misma consideración. Finalmente quedó el asunto en una pelea por ver quién lo llevaba a cabo en los menores de 18 años. Se amplió. A partir del 2017 y del 2020 y hasta la fecha no sabemos cuántas familias hay en situación de moratoria. No lo sabemos nosotros, pero ellos sí lo saben. Perfectamente qué familias, cuánta gente hay acogida a esa situación. Les hemos pedido a algunos, verbalmente, que traten de averiguar cuál es la realidad de esa... Pero no ha habido respuestas, se ha precipitado toda la cuestión política y seguimos sin saberlo. ¿Qué hemos hecho nosotros? Una estimación de que por lo menos 50.000 familias fijo. 50.000 familias fijo. Pero pudieran ser 70.000. Pudieran ser 70.000. Porque si había 26.000 por los hijos menores de 3 años, menores de 18 años, pero en fin, nosotros pues, preferimos ser prudentes en la definición de cifras y que decimos que con seguridad más de 50.000 familias están en situación de moratoria. Es decir, dicho claramente, en mayo del 2020, tal como ha planteado algún
señalado letrado, jurista, hace poco, hay que buscar soluciones y hay que hablar con los ayuntamientos para que se hagan cargo de estas cuestiones. Esta es una cuestión de que los ayuntamientos y las comunidades ubiquen a estas familias, porque la propiedad tiene derecho a recuperar o a disponer de ese bien que ya le ha sido adjudicado en la subasta correspondiente. Pero la sorpresa nos viene cuando en la modificación esta del año 2013, del 2017, de marzo del 2017, el gobierno del Mariano, con el señor de Guindos, coloca una disposición adicional segunda y dice que el gobierno, en el plazo de 8 meses desde la entrada en vigor de este Real Decreto Ley, propondrá medidas destinadas a facilitar la recuperación de la propiedad por los deudores hipotecarios incluidos en el ámbito de aplicación del artículo 1.1 del año 2013, 14 de mayo, de su vivienda habitual, cuando ésta hubiera sido objeto de un procedimiento de ejecución hipotecaria. O sea, de repente nos vimos con el gobierno de Mariano Rajoy pasando por la izquierda a toda velocidad con una propuesta que tenía que ver con lo que nosotros habíamos ido trasladando. Y ya el remate es cuando da el argumento que estas medidas tendrán en cuenta el precio de adjudicación de la vivienda misma, la posibilidad de que se descuenten del mismo una parte de las cantidades satisfechas por el ejecutado para la amortización de préstamo crédito, origen de la ejecución, y las mejoras realizadas a su cargo. Mete también las mejoras, es decir, si has cambiado el cuarto de baño, si has cambiado la cocina, durante el periodo en el que estuvo suspendido el lanzamiento, así como otros factores que garanticen un precio equitativo en la recuperación de la vivienda, evitando situaciones de asimetría en este proceso. Es decir, cuando leíamos esto, nos restregábamos los ojos, nos mirábamos a la cara, decíamos, ¿esto de qué va? Bueno, pues les preguntamos a los partidos de la oposición en aquel momento y tampoco lo entendían. Pero ya en aquel momento nos daba la sensación de que a algunos de los partidos le preocupaba, llegado el caso, tener que afrontar esto. Yo diría, joder, o sea, lo lees y dices, pero estos tíos han hecho un corte y pega de alguno de nuestros escritos y no han adecuado. Bueno, pues eso es lo que el día 18 le vamos a recordar a Sánchez, y el día 20 o 21, en cuanto podamos, porque va a entrar una petición expresa para que se empiece a hablar del tema de la moratoria en estas claves. Ojo, de este tema ni Podemos se atreve a hablar. Y eso que les hemos forzado a que su programa recoja importantes avances de las cuestiones que... Pero este tema... Aquí hemos juntado por un lado los planteamientos que ya hemos presentado en el Congreso de Diputados a partir de lo que los compañeros de 500 por 20 habían trabajado, y para el tema de pinchar la burbuja del alquiler y el tema de los alquileres sociales. Facilitar la recuperación. Nosotros habíamos planteado respecto del tema de aquellas familias que habían perdido la vivienda o por ejecución hipotecaria o por dación en pago, maldita dación en pago, y que habían sido beneficiarios, entre comillas, de un alquiler social. Entonces planteamos facilitar la recuperación de la vivienda alquilada descontando el valor de tasación actualizado, lo pagado antes de la ejecución hipotecaria por el contrato de alquiler vencido o vencer, en el desarrollo de lo previsto. Les recordamos lo de la disposición. Y luego hay otra serie de cuestiones que podrían ser alternativas o complementarias o previas en función de que esto avance de una manera o de otra, que es garantizar el alquiler vitalicio a las familias con miembros mayores de 50 años, garantizar el alquiler vitalicio para las familias con algún miembro a su cargo con algún tipo de incapacidad, individualidad o dependencia, garantizar el alquiler vitalicio para aquellas familias en las que hubiera habido algún suicidio o fallecimiento a partir de sus dificultades hipotecarias, garantizar el alquiler de las familias con hijos menores de edad, para las familias con ingresos iguales o inferiores a 1,5 veces el IPREM. Esta es una cuestión que se puede valorar, discutir o opinar más. Y fijar las rentas de los alquileres en función de las rentas y circunstancias familiares. ¿Qué alquiler puede pagar una familia que tiene 2 hijos a su cargo y tiene una renta
de 400. Pero fijaros que estamos planteando esto sobre la base de que esto no es lo que queremos. O sea, no queremos que se fijen precios de alquiler. Lo que queremos es que se readecue la deuda y que lo que se pueda... O sea, porque si hay una propuesta de legislación para recuperar la propiedad de aquellos que están en una situación que por circunstancias temporales han quedado acogidos al tema de la moratoria, es de justicia pensar que aquellos que la han perdido por incapacidad de poderse defender frente a una ejecución hipotecaria o frente a una dación en pago, que por falta de información, pudieran entrar en el paquete de recuperar la propiedad y pagar, en concepto de recuperación de propiedad, en nueva relación hipotecaria, lo mismo que pagan por alquiler. No obstante, estas propuestas están ahí porque, si no llega una cosa, por lo menos que otras estén ahí recogidas. Como va a hablar luego Salva del tema de los alquileres y la regulación, nosotros en agosto del 2018 requerimos al Defensor del Pueblo y al Congreso de Diputados que se adecue la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la justicia como medida urgentísima de cara a afrontar una realidad que durante años nos viene machacando, y es la imposibilidad de podernos defender frente a las situaciones de impago, una vez que hay que entrar en relación con abogados, ya sea para cuestiones preventivas o para cuestiones acuciantes. Tiene la deuda, viene la reclamación, y el primer problema que tenemos es que el abogado no cumple. Aquí está recogida una síntesis de la propuesta, porque luego hay un desarrollo de lo que entendemos que por obligación tiene que darse en el desarrollo de la labor de defensa de un abogado, para poder llegar en una situación medianamente equilibrada frente a un juez que puede ser el de A, el de B o el del 32, que está en la categoría especial del terrorismo togado. La Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia, aprobada en abril de 2002, desde la primera línea hasta la última, son para adaptarlas ahora, por lo menos eso. Ayer ya se comentó que las situaciones que al Defensor del Pueblo le han contado una milonga, a nosotros nos dijeron que no nos seguían, que éramos gente demasiado seria y que iban a hacer lo posible porque la ministra tomara iniciativa. El Frente de la Defensa Política para que la defensa ante la justicia sea posible, para nosotros es prioritaria en este momento y forma parte del conjunto que, con fuerza, repito, tenemos que presentar de nuevo ante los que quieren dirigir esto. El tema de la constitución hipotecaria, de la hipoteca y la defensa hipotecaria, a partir de dos de las consideraciones que se han llevado a cabo por parte de algunos compañeros nuestros, decir rápidamente que al final hay una sola conclusión, que está ahí en medio de la página: fraude procesal y todos los procedimientos nulos. ¿Por qué? Sencillamente por lo que dice la Directiva 93/13 de la Unión Europea y lo que dice una buena parte de la legislación nacional, que no se tiene en consideración. ¿Qué hacemos a la hora de plantear? ¿Por qué planteamos esto en un documento de reclamación de acciones políticas? Porque nos tienen que buscar una solución legislativa que evite lo que está ocurriendo. ¿Por qué? Porque el control de la aplicación de la ley por parte del poder autónomo que no es independiente, el poder judicial es autónomo porque no hay nadie que lo controle, no hay nadie que lo pueda vigilar o fiscalizar. Y no es independiente porque las pruebas son evidentes. Cada vez que hay algo que afecta a los poderes financieros, la línea de actuación del Poder Judicial es la que es. O sea que aquello que decía Alfonso Guerra en su día, o le decía que todo esto de la poderes independientes, había muertos
no nació. Esto ya quedó bien atado, y el bien atado, atado y bien atado que decía don Francisco Franco, tenía que ver fundamentalmente con una cosa que algunos en nuestras experiencias hemos constatado por otras cosas, y aquí la verificamos todos los días. El Poder Judicial es la clave para que las cosas persistan de la manera que conocemos, y que en estas cuestiones, pero también en otras, hacen que la ley, y ya es coña, que el actual y corrupto presidente del Tribunal Supremo, señor Lesmes, a la vez presidente del Consejo General Judicial, hiciera ese comentario que hizo de que en España hay dos justicias, unas para los robagallinas y otras para los delincuentes de cuello blanco. Dices, hostia, si eres el primer y principal representante de los poderes de cuello blanco y manos negras al frente del Poder Judicial. Miguel, este tema, desde la perspectiva de toda la comunidad, entrará un poco más en profundidad, pero nosotros lo incluimos en ese documento y dentro de los días. Tenemos que hacer referencia por fuerza a una cuestión que conocimos de manera sorprendente. Hubo una discusión con el tema de los actos jurídicos documentados como consecuencia de una disputa legal entre un ayuntamiento de Madrid, el ayuntamiento de Rivas y tal. Bueno, cuando llega a esto, de repente comprendemos algunas cosas, a la vez que conocemos una realidad que nosotros luego hemos profundizado en ella. Y claro, dices, oye, son 12.000 millones que los ciudadanos, empresarios, pequeños empresarios, autónomos, familias que se compran una casa o que se compran una segunda vivienda, han pagado y no han pagado los bancos. Sale la resolución de la Sala Tercera del Tribunal Supremo y se pone todo patas arriba. Se convoca por el presidente de la Sala una reunión especial y le dan la vuelta a la tortilla. El gobierno, que verá que se está liando, saca un real decreto y vuelve las cosas a su ser, pero al ser de que a partir de ahora es el AJB, los actos jurídicos documentados, los van a pagar los bancos. O los bancos los repercuten en los gastos de constitución de hipoteca o de créditos y lo comido por los servidos. Pero 12.000 millones son nuestras cuentas en base a la totalidad de las hipotecas que se han concedido en el periodo en el que esto está vigente. ¿Qué ha hecho el Partido Popular una vez que se ha llegado al punto en el que se ha llegado? Ha registrado dos iniciativas de ley en el Congreso de Diputados. Una, para que los bancos no tengan que pagar el AJB ahora, y otra para que se legisle la inmediata desocupación de las viviendas de aquellos que, por necesidad de techo, han entrado en alguna vivienda. Esas son las dos propuestas de ley que han registrado estos señores. De estos temas tampoco hemos oído hablar mucho a los que quieren gobernar. Y muy poquito, prácticamente nada, al resto de las fuerzas políticas. Este tema va dentro del paquete global de las cuestiones que planteamos, porque sí entendemos que esos 12.000 millones son reclamables. Los bancos tienen que devolver ese dinero a los que los han pagado. Con ese dinero es con el que funcionan en buena parte, las comunidades autónomas. Hemos estado nosotros subvencionando inadecuadamente a las comunidades autónomas, mientras los bancos dejaban de hacerlo y mantenían los resultados que mantenían, que no siempre, a pesar de todo, eran tan conocidos o tan positivos como nos contaban. El tema de las titulizaciones lo tenemos planteado a partir del hecho que ya en su día conseguimos que se llevara a cabo en el Congreso de Diputados, que se aprobó, propuesta no de ley, por iniciativa de Esquerra Republicana, después de que nosotros habláramos con ellos, que debiera haber tenido una continuación a partir de las iniciativas que el Congreso debiera haber tomado para que las comunidades autónomas desarrollaran la competencia transferida de defensa de los derechos de los ciudadanos como
consumidores con legislación específica al respecto. Nosotros, una vez que conseguimos que el tema entrara en el Congreso de Diputados, se aprobara lo que se aprobó, se quedara como se quedó, tomamos la siguiente iniciativa, dado que somos una asociación de ámbito de la Comunidad de Madrid, para que la comunidad autónoma metiera mano a una legislación específica de defensa de los usuarios en base a una cuestión concreta que era el tema de las futurizaciones, que dicho rápidamente es el derecho de los ciudadanos a saber si su deuda, la pague o no la pague, está en manos del banco con el que se suscribió la póliza o está en otras manos, estas estén domiciliadas en las islas o en los centros estos que se distribuyen por todo el universo occidental cristiano y anglosajón también. Nosotros volvemos a la carga, después, ayer lo comentábamos, teniendo en consideración las matices y mejoras que se han incluido por la propuesta que buscamos con los proyectos que se aprobado en Valencia, ahora en septiembre. Y es en septiembre porque en agosto aquí no hay nada que hacer y parece que hasta finales de julio, como si se ponen de acuerdo, no va a haber tal. Entonces en septiembre registraremos la segunda propuesta de ley con el preámbulo de la referencia a lo que se presentó, lo que no hicieron y tal y cual, y las consecuencias que en el ámbito de la Comunidad de Madrid ha podido significar esa falta de información por parte de los ciudadanos. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Constitucional. Tenemos que hacer por fuerza, cuando ahora planteemos este documento, a tres cuestiones. Una, lo legislado por el TJUE respecto de la consideración de las cláusulas abusivas una vez que estas se detectan a partir de la incongruencia con la Directiva 93/13, la sentencia de enero del 2017 y la sentencia del Constitucional, que es la sorpresa sobrevenida por parte de un poder, de una realidad como es el Tribunal Constitucional, que nadie esperábamos que hablara de esta cuestión, pero saca una sentencia que realmente obliga y condiciona a la primera instancia y a la segunda instancia a partir del momento en el que haya procedimientos legales en los que se diriman si hay o no consideración de cláusula abusiva, tanto para el vencimiento anticipado como para cualquiera de las reglas que conocemos. La sentencia del Tribunal Constitucional es muy importante por la manera en la que aborda lo que el amparo que se solicita y en la manera en la que trata la Fiscalía y el propio juzgado al máximo representante de lo que entendemos la corrupción y el terrorismo judicial en España, porque difícilmente tenéis una realidad como es el 32 de Madrid cerca vuestra. Parte de los considerandos de esa sentencia del Constitucional y no ya tanto los resultados finales de las sentencias del TJUE, sino de los considerandos que hay en esos autos y sentencias, nosotros las estamos metiendo en todos los procedimientos en los que tenemos la posibilidad de ayudar a los compañeros que están en situación de reclamación legal. Además de la seña que le hacía oportunamente Salva, decir que hasta aquí llego la presentación y deciros que esta es, no con esa leyenda, sino arriba pone Congreso de los Financieros, que es una de las pancartas que me llevo, pero esta se la remitimos al Grupo Socialista. Esto, en octubre del 31, siendo presidente de las Cortes Julián Besteiro, a petición de todas las Cortes Generales, tuvo que tomar la palabra desde su escaño para dirigirse a los allí presentes, y esto es lo que les manifestó. O se socializan las finanzas o viviremos en un mundo que no es el que nos cuentan, sino más bien en una sociedad de fraude. Esa es la cita literal de Julián Besteiro el 6 de octubre de 1931. Desde entonces, en las Cortes españolas, casi nadie se ha atrevido
acercarse. O sea, no, por más que hemos buscado, no hemos encontrado una referencia a esta cuestión tan clara, tan nítida, tan central como la que Julián Besteiro hizo en su día. Mientras no se nos demuestre con los hechos lo contrario, seguimos viendo el hemiciclo como la representación de las presiones de las entidades financieras de una u otra manera. De lo que preferimos retractarnos, llegado el caso, pero son los hechos los que nos llevan a tener esta consideración. Esta es la propuesta, la presentación que hacemos de lo que va recogido en un documento que se va a llevar como unas 30 y tantas páginas y que se entregará el 18 de julio próximo en el PSOE, en la sede del PSOE en la calle Farage. Hasta aquí llego. ¿Puedes mandarlo por mí ese documento? ¿Cuál? Sí, que estás hablando La exposición. Bien, por mí, Vamos a ver, eso una vez que nosotros lo presentemos, lo hacemos público. Primero lo presentamos y después lo publicamos. Sí, no, pero que, vamos a ver, nosotros todo lo que hacemos lo publicamos. Y lo que estamos trabajando, si no podemos dar más detalle, pues lo decimos. Se está trabajando en temas, y ya aprovecho para decirlo, se está trabajando en algún tema que puede dejar a los bancos en una situación muy comprometida en muchos casos, no en todos. En muchos casos, sobre todo aquellos que no tengan la subasta realizada, o incluso que no tengan procedimiento judicial abierto. Pero eso, mientras no lo tengamos amarrado, pues no damos pistas, porque es lo que hay. Pero yo creo que el hombre se refiere a la presentación. No, él se está refiriendo al documento que vamos a presentar el 18 de julio. La presentación. Ah, esta, Claro, perdón, vale. No, sí, esta sí, está. Sí, porque tengo que explicar que está genial. Esta la colgaremos en la página web en un PDF. Colgaremos un PDF y estará ahí a disposición. Porque se puede leer, es decir, que no es cuestión de leerlo aquí, pero se puede leer. Vale. En teoría esto acaba a las 10:55, digo porque si 5 minutos habla. como para nosotros, No, 5 minutos. atrasos y el último eso que le toca 5 minutos. ¿Está bien 5 minutos? Lo que tú quieras, sí. No, 5. Usted sabe que controla. Una pregunta súper breve. Las dos iniciativas una es la del impuesto y la otra es La de las ocupaciones. Las ocupaciones. Está publicado, traes en Congreso de Diputados, iniciativas tramitadas está la de el acto jurídico documentado y la de las ocupaciones. Tiene un redactado para que se parezca que está referido a aquellos que ocupan el piso del jubilado que tiene alquilado para compensar las pensiones. Una mierda. Está redactado de manera que se pueda extender a nada a los pisos ocupados de las OCIMIS, de los bancos o de los grandes detentadores. Bueno, 5 minutos. Cuando, gracias a Foro Vivienda, que estaban bien organizados, yo pensé que iba a hablar de una cosa y es... El Luis me dice, vamos a hablar de soluciones. Pues, como tomás tu tiempo para hablar, digo, voy a pensar una solución. Y tengo una. Pero antes de exponer mi solución, que acabo de pensar en esta hora, te haré 2 preguntas. La primera, ¿cuánto es el parque de viviendas vacío? 5 millones y pico. 5 millones. Del rescate bancario de 60.000 millones de euros, ¿cuánto recuperó el Estado? El rescate bancario han sido más de 500.000 millones y de las cifras que se hablan son 40.000 millones. Bueno, yo tenía entendido 60.000. ¿Cuánto se ha recuperado? 40.000. De 500.000. Dice. Bueno, vamos a suponer 60.000 para hacer mi teoría. 60.000 que no se han recuperado. Pablo quiere un ministerio. ¿Sí? Ahora para formar gobierno, Pablo quiere un ministerio. Pedro no se lo da. Yo digo, ¿y si se crea un ministerio nuevo, el Ministerio de Parque de Vivienda Público?
por ejemplo, dotado inicialmente con 60.000 millones de euros. De efectivo no, de la deuda que no han devuelto a los bancos. No quiero expropiar, porque expropiar es muy bolivariano y no estoy de acuerdo. Y tampoco estoy de acuerdo con un neoliberalismo ni intervenciones mínimas. Se puede hacer un intermedio, es decir, que con esos 60.000 millones de euros se compre a razón promedio de 60.000 euros por vivienda y que los bancos pasen a este ministerio 1 millón de viviendas. Puede ser, es posible. Es posible porque el dinero del rescate bancario es del pueblo. ¿Sí o no? ¿No es todo dinero nuestro? No se le puede decir, Pablo, que creas este ministerio, Pedro, dáselo. Se puede, poderse se puede. Nada bueno, poderse se puede. Bien, con ese millón de viviendas, alquilarlas entre 100 y 300 euros al mes, o alquileres vitalicios, alquileres por 10 años. Si se alquilan entre 100 y 300 euros por mes, eso da entre 100 y 300 millones de euros mensuales de recaudación. ¿Qué utilizaría el ministerio? Esas viviendas, por ejemplo, para mantenerlas, adecuarlas. La solución es simple y es fácil. ¿Cómo logramos que una cosa de esta salga adelante? No se están por quedar 50.000 familias en la calle si se acaba la moratoria. ¿Qué pasaría si las 50.000 familias se acampan frente a Moncloa? ¿Qué pasaría si 100.000 familias se acampan frente a Moncloa? ¿Cuánto va a tardar el gobierno en ceder a una cuestión de estas? Los bancos. Los bancos no queremos ni el efectivo. Dame vivienda, 60.000 euros cada una, porque la hemos pagado. La solución ya no pasa por 50.000, por 1 millón. ¿Qué consecuencias tendría? Muchos hablan de limitar el alquiler. Yo estoy en contra. No hace falta limitar, poner techos al precio de alquiler cuando un particular la quiere alquilar. Pon 1 millón de viviendas a alquileres muy asequibles. Los particulares que quieran alquilar tendrán que bajar. De una forma natural, no artificial. O sea, esta solución la acabo de pensar ahora en media hora. O sea, que si se quiere, se puede. ¿Cómo se logra? Con los movimientos sociales. No hay otra forma. Pero los movimientos sociales, de verdad, acampar. Porque va a venir la policía a echarnos a cuántas familias. ¿A cuántas familias van a detener? ¿A 100, a 200? ¿Cuánto van a amenazar de quitarte a los niños? ¿A 100 familias, 200, 300? Pero si hay 50.000 familias, ¿quién las saca frente a Moncloa? ¿Quién las quita? ¿Quién gana? Y es una revolución pacífica, si le queremos llamar revolución. Una acampada pacífica, ninguna violencia. ¿Por qué no se puede hacer una cosa así? Y decirle a Pedro, dale a Pablo ese ministerio. No, Pablo, que tú quieres llevar defensa, economía, estudiar ahí, hacer... No. Lleva de los votos de lo que te has nutrido, de la gente de abajo. Pues lleva el Ministerio de Parques y Viviendas Públicos. Un ministerio de nueva creación. Pedro, dáselo. Pablo, tú dices que estás con la gente, demuéstralo después de lo que has hecho, demuéstralo de verdad que estás con la gente. Pues coge ese ministerio, presiona para tener ese ministerio. Los 60.000, 100.000 millones, dame 1 millón de viviendas, hay 5 millones vacías. Yo vivo en un pueblo de 3.000 habitantes. 100 viviendas son de los bancos, 90 están vacías, cerradas hace años. O sea, no es tan complicado. Ejecuciones hipotecarias, que están los bancos, bueno, que pasen al ministerio este, ya resolverá el ministerio. Si a la familia la deja más tiempo, no hace falta ni que los bancos sigan con los juicios de ejecuciones hipotecarias. La solución es simple. Y en pocas semanas puede estar, si se quiere, puede estar estructurado. Hay una cifra que se me ha olvidado comentar. Las 836.000 ejecuciones hipotecarias son las que están registradas estadísticamente. ¿Qué tenemos de nuestra experiencia? Eso forma parte del documento. Que otro tanto, por lo menos, se ha ido en silencio. Se ha ido en silencio. La familia que ha abandonado su vivienda, el empresario que ha entregado la nave. Esa cifra, nosotros decimos, y está planteada en el documento, es la real, no la oficial. ¿Desde dónde? Desde nuestra experiencia, de lo que conocemos. Hemos conocido tantos casos de familias que se han marchado como las que se han quedado o han pasado por aquí. Pero, y antes hacía una referencia a Julio, cuando en junio del 2010 yo planteé una petición de iniciativa para, incluso mintiendo, el gobierno de Zapatero
atajara preventivamente las consecuencias de la aplicación de la ley hipotecaria entre los autónomos y pequeños empresarios. 2010, en aquellas fechas, no había problemas de ejecuciones hipotecarias, de lanzamiento, de plataforma de la hipoteca. No tenía trascendencia. La tiene a partir de mayo del 2011, se empieza a conocer lo que se conoce. Pero es que en el 2009 ya empezamos a tener los problemas los empresarios, los pequeños empresarios, los autónomos. Y cuando empezamos a ver lo que pasaba alrededor y todos comprendíamos que el banco estaba haciendo lo mismo con todos nosotros, anticipábamos una cuestión que llevaba a una conclusión que se le pidió. Y en aquella petición estaba Julio Rodríguez sentado delante mío, a la vez que ponía él en tela de juicio los estudios que había encima de una mesa, que porque se habían hecho 6 meses antes, en junio del 2010, 6 meses prácticamente era todo caducado. Estamos hablando de 1.600.000 realidades que han pasado a manos de las entidades financieras. Las cifras, cuando esto se pone a hacer valoraciones, hacen falta casi 2 folios para poderlas... 5 millones y pico de viviendas vacías. Tú decías, tú no eres bolivariano, aquí ninguno. Bueno, este tiene una gorra. Señales, tiene una gorra de los círculos bolivarianos. El otro día nosotros hicimos una jornada en la que compartíamos la historia de lo que ha pasado con la vivienda en España, la evolución legal y social, la situación actual. Hablábamos un poco de estas cosas. Y luego hubo una aproximación a lo que Naciones Unidas dice que es el mayor ejemplo de defensa del derecho a la vivienda. Naciones Unidas, dentro del programa Hábitat 2030, donde ya está España, está Italia, está Francia, Canadá, Estados Unidos, Qatar no, otros tampoco, Venezuela. Y Venezuela tiene el reconocimiento de líder en la defensa del derecho a la vivienda a partir de las políticas de vivienda. No entramos a otra cosa, ¿no? ¿Qué ocurrió después de eso? Que hubo petroterroristas que nos montaron un pollo vinculados, organizados con OK Diario, La Razón y el ABC. Bueno, querían el espectáculo, 10 minutos de espectáculo, siguió la cuestión. Y al final se decía por una compañera que ahora no ha podido estar, que por razones de salud es mejor que esté en Asturias, Femi, es que aquí no hay que construir 2 millones y pico de viviendas. Es que no hay que construirlas. Es cuestión de voluntad política para habilitar los espacios cerrados, porque ya es drama. Mercedes, ¿dónde estás? Aquí, primera fila. A Mercedes la sacan de su casa. Bueno, el lunes acaba de llamar Isabel Garrido, ahora a lo mejor hablaremos del desastre que tenemos para el lunes, que es sacar. A Mercedes la sacan de su casa, pudiendo pagar el alquiler, la Caixa, con 2 hijos en edad de estudiar y salir, ¿verdad? Y le pone la puerta metálica allí, ¿verdad? Como la vimos poner. Y allí sigue cerrado. Por todo el territorio nacional hay chapas cerrando, tapando vidas. Entonces, es absolutamente... Sí, eso ya lo hemos comentado una vez. El dinero que no nos han devuelto del rescate bancario, que nos lo den en viviendas. O sea, no me vas a devolver el dinero porque dices tú que no lo tienes, pero luego a final de año presumes de hemos ganado tantos millones de euros, pero no devuelves lo que has pagado. No devuelves lo que has pagado, da vivienda social, por lo menos lo que dices. No vamos a poner chapas a las casas teniendo gente... Mercedes porque ha tenido posibilidad a lo mejor de irse a otro sitio, pero ¿cuánta gente? Efectivamente, pero ¿cuánta gente no decide el irse bajo un puente, el tener que dar una patada cuando ya tiene una casa? Es que es totalmente surrealista. O sea, quiero decir, compañero, que se puede hacer, pero no se quiere hacer. Claro. No quieren hacerlo. Si no podemos construir más, si lo que hace falta es que utilicemos lo que ya está hecho. Lo que ya está hecho. No quieren hacerlo. Más pequeños. Todos.
todo. Es muy esperanza de que no, pero no sé cuándo. Quería decir lo que yo no decía que Él me dijo que hable de soluciones y a mí se me acaba de ocurrir. Bueno, para el 18 de julio, Ministerio Público de Vivienda. Una cosa, aquí el que la propone se la come. A ver, no. O sea, hay dos cosas que ha planteado Andrés que están centradas, pero tienen un recorrido complicado. Vamos a ver, ayer decíamos, la agenda nos ahorca a nosotros. Nos está ahorcando, porque los jueces no paran de hacer barbaridades. Es cierto que hay una guerra civil judicial. Hay audiencias y juzgados que están cerrando. El 17, como ayer decía Miguel, ojo con lo que puede pasar con el Tribunal Supremo. Pero el tema de cara a la cuestión de vivienda. El programa que he propuesto Pedro Sánchez para ponerse de acuerdo con Pablo Iglesias sobre el tema de lo de vivienda, lo decíamos ayer, o sea, es que no tiene sentido. No tiene sentido. O sea, no hay viviendas vacías en España. Nos siguen hablando de construir viviendas para las futuras generaciones. Y dice, oiga, cuando usted hable de vivienda, y esto se lo dijimos en el Ministerio de Vivienda a la directora general, oiga, cuando hablen ustedes de vivienda, hablen de todas las viviendas que hay. Hay viviendas ocupadas con gente que puede seguir dentro de ellas. Hay viviendas ocupadas de familias a las que quieren echar a la calle. Si se las echa a la calle, será por alguna razón, pero es que no hay razón para echarlas. Pero eso forma parte de la problemática de la vivienda en estos momentos. Y luego hay una escasez de vivienda para poder facilitar la emancipación de los jóvenes, la creación de nuevas familias y tal. No es verdad. No faltan viviendas. Lo que falta es una política que ponga en orden los recursos de este país para que esas cuestiones se puedan llevar a cabo. Y luego hay una dificultad que yo veo con hoy, igual que hace 3 años, 4, cuando la embajada alemana, la embajada holandesa nos decían, pero ¿y la gente por qué no está en la calle? ¿Qué es lo que les preocupaba? Hacían el análisis y decían, lo normal es que la gente estuviera en la calle. Y yo les tenía que decir, pues puedo dar una explicación de otro nivel, pero yo creo que sí, que la gente debe salir a la calle. ¿Qué hay que hacer para que la gente salga a la calle? Como decían los clásicos, agudizar la contradicción entre el que quiere gobernar, el que quiere apoyar, el que se quiere beneficiar y decir, Pedro, ayer lo poníamos ahí, hoy no está puesto. ¿El PSOE es el partido del Santander y otras entidades financieras o no? ¿O no? Pablo, Irene, cuando habláis de la problemática de vivienda, solo habláis del alquiler y solo habláis de la necesidad de construir vivienda pública, cuando nos habéis negado sistemáticamente que eso tuviera importancia. Barcelona 2014, el problema de la vivienda pública no es un problema importante, solo afecta al 2% del parque público. Adrián, pareja de Ada, colocado. Y decíamos, pero ¿cómo no puedes decir eso? ¿Cómo no puedes decir eso? Y además limitarnos el uso de la palabra para hablar de la problemática de la vivienda pública y social. Las contradicciones con el tema de vivienda en vuestra tierra, vosotros las defendéis mejor que nadie. Ahora dices, ¿cómo provocar que esto genere sensibilización? Yendo a la vera de esta gente. Mira, castellano hay gente. Ya, hay gente. Pero eso no es nada, no es nada. Entonces, bueno, esto en catalán quiere decir que nos callemos.